Hola, espero que se encuentre muy bien. Yo soy Nina Oscar Rodríguez, licenciada en Nutrición y Dietética. Cuento con una especialidad en nutrición clínica. Tengo 14 años de graduada y 11 años de ejercicio profesional, atendiendo a pacientes adultos tanto en instituciones públicas como instituciones privadas. También poseo experiencia en la atención del paciente oncológico que recibe diferentes tratamientos como quimioterapia, radioterapia, terapia hormonal o tratamientos combinados, y que requieren una intervención nutricional antes, durante y después del tratamiento para garantizar un óptimo estado nutricional. También he participado como conferencista en diferentes actividades académicas, tanto para estudiantes de pregrado, posgrado y todas aquellas relacionadas con mi especialidad. En este curso conversaremos sobre la alimentación de la madre lactante. Y es que no podemos dar por sentado que una vez que el bebé ha llegado, la madre va a retornar a su alimentación como la realizaba antes del embarazo. Al finalizar este curso estarás en capacidad de que, primero, entender la importancia del requerimiento calórico en la madre lactante y de manera sencilla cómo utilizar todos los nutrientes para cubrir estas necesidades. Podrás reconocer cuáles son los principales mitos asociados a la lactancia materna y que influyen de manera negativa para que la madre abandone esta práctica. Por último, y no menos importante, también estaremos conversando un poco sobre aquellas situaciones, bien sea de enfermedad o situaciones especiales en las cuales la lactancia materna puede estar contraindicada o limitada. Bueno. En cuanto a los requerimientos nutricionales, hay que tomar en consideración que las diferentes etapas de la vida requieren también diferentes aportes calóricos. Eso implica que el requerimiento calórico o de energía que tengamos en la infancia no es el mismo que vamos a tener en la adolescencia, durante el embarazo, la lactancia o la vejez. En este caso especial nos atañe los requerimientos nutricionales de la madre embarazada. ¿Y por qué es importante cubrirlos? Porque dependiendo del óptimo estado nutricional de la madre va a depender la calidad de la leche que ella produzca y por consiguiente el efecto positivo tanto en el desarrollo como en el crecimiento del bebé. Entonces, para iniciar nuestro curso vamos a comenzar hablando de calorías. Y es que la cantidad de alimentos que va a consumir la madre va a depender principalmente de qué: la edad, el estado nutricional y el número de hijos que va a amamantar. La edad de la madre, porque sabemos que si es una madre adolescente, su requerimiento nutricional no va a ser el mismo que de pronto una madre que tenga un poco más de edad. Respecto al estado nutricional, si la madre está en bajo peso o en sobrepeso, también se deben hacer ajustes en el requerimiento calórico para garantizar que esa energía llegue de manera efectiva a nuestra madre. El número de hijos que va a amamantar también es un punto importante. Se dice que en promedio la madre que va a alimentar un solo bebé necesita un aproximado de 2.300 a 2.600 kilocalorías día, pero que por el contrario, si va a amamantar a 2 o más niños, este requerimiento sube aproximadamente a 3.600 kilocalorías. En este momento estamos hablando mucho de números, pero a lo largo de este curso vamos a ver cómo podemos transformar estos números en cantidades de alimentos de manera práctica para que la madre sepa cómo poder abordar el tema de raciones para cubrir sus necesidades nutricionales. Respecto al tipo de nutrientes que la madre va a consumir, estos van a estar orientados en macronutrientes, que son las proteínas, tanto de origen animal como de origen vegetal, las grasas, los hidratos de carbono, pero también tenemos aquellos que son de estructura un poquito más pequeñas y que se encuentran presentes dentro de estos macronutrientes, como son las vitaminas, los minerales y los oligoelementos. Cada uno de ellos y de manera conjunta van a proporcionar las cantidades necesarias para que se mantenga el estado nutricional óptimo de la madre. Y adicional a esto nos va a permitir entonces una producción de leche de un contenido nutricional óptimo y adecuado que va a tener efectos positivos y beneficiosos en el bebé. Respecto a nuestro primer macronutriente, entonces tenemos las proteínas tanto de origen animal como de origen vegetal. Si bien hay aumento del requerimiento proteico durante la lactancia, el mayor impacto se observa en las necesidades energéticas.
Sin embargo, ¿por qué debemos cubrir también este excedente de proteínas? Porque si el aporte calórico es muy poco, el cuerpo va a utilizar estas proteínas para producir energía y realmente no es lo más recomendable. Estas proteínas de origen animal se refieren básicamente al consumo de tanto alimentos de origen animal como de origen vegetal. Todos estos números, cómo los transformamos en raciones o en forma visible y fácil para las madres que nos están viendo. Entonces tenemos que un aproximado respecto a las cantidades serían huevos, 2 unidades, queso 60 gramos, si es tajado 2 rebanadas y si es rallado entre 5 a 6 cucharadas, leche, cubis, yogur, un vaso o un pocillo de 200 cc. Las carnes rojas o las blancas, entiéndase acá, pollo, carne, pescado, atún, un promedio de 90 a 100 gramos el tamaño de la ración. Las frutas, una taza, y los vegetales de una taza a una taza y media. ¿Cuál es la aclaratoria que quiero hacer acá con respecto al consumo de carnes? No estoy diciendo que el total a consumir en un día sean 100 gramos. Por el contrario, 100 gramos en el desayuno, 100 en el almuerzo, 100 en la cena, ¿sí? En el caso de las frutas se dice que una taza, el tamaño de esta ración sería un aproximado de 100 a 120 gramos, pero la recomendación nos dice que debemos consumir 5 raciones de fruta a lo largo del día, las cuales podemos distribuir entonces una para el desayuno, una para la merienda de media mañana, almuerzo, merienda de media tarde y cena. En el caso de los vegetales, de una taza a una taza y media. Por lo general, los vegetales los incluimos en el almuerzo, eventualmente en la cena y muy pocas veces, por decir que nunca, los incluimos en un desayuno. Sin embargo, aquellas madres que tengan este hábito de consumir vegetales en las comidas principales, no hay ningún problema. Otra forma fácil y práctica que pueden utilizar para guiarse es que al momento de preparar una ensalada, entonces utilicen 3 tipos de vegetales diferentes, realicen la mezcla o la preparación según lo deseado, lo pueden consumir y allí estaríamos cubriendo entonces parte de este requerimiento. Cuando digo aquí aproximado en cantidades, ¿por qué hago la salvedad o lo quiero aclarar? Todo individuo tiene un requerimiento calórico, tanto de energía como de macronutrientes, muy diferentes. Yo puedo tener 2 madres con la misma edad, el mismo peso, los bebés del mismo tiempo de nacido y sin embargo al hacer la evaluación nutricional me doy cuenta que sus requerimientos son completamente diferentes. Por esto les digo que es un aproximado respecto a las cantidades y que hay que distribuirlas de manera adecuada y equitativa en todas las comidas que se realicen en el día. Variar la preparación y la frecuencia de consumo a lo largo de una semana para que entonces la alimentación de la madre tampoco se convierta en monótona. Ahora bien, pasamos a conversar un poco sobre las grasas y de manera general quisiera explicarles que existen 3 tipos de grasa que por lo general estamos acostumbrados a consumir. Las grasas saturadas, que son las grasas malas, las grasas poliinsaturadas y las grasas monoinsaturadas, siendo estas 2 últimas las de contenido nutricional más adecuado. ¿Qué pasa con las grasas? Ya sabemos que existen diferentes tipos, pero aún con estas 2 que son consideradas como grasas saludables, debemos consumirlas sin exceder las cantidades. ¿Por qué? Porque a pesar de que siguen siendo grasas, el aporte calórico es el mismo. Entonces podemos empezar a consumir grandes cantidades de estos alimentos basados en que son grasas saludables, pero no estamos tomando en consideración el excedente calórico y entonces vamos a comenzar a estimular una ganancia de peso que no se requiere en este momento. ¿Qué tenemos entonces o cuáles serían los ejemplos? Tendríamos aceite vegetal, una cucharada. Margarina, una cucharada. Frutos secos, ¿de qué tipo? Almendras, nuez, maní, pistacho. Una tajada de aguacate. ¿Cómo sé el equivalente de la tajada de aguacate? Tenemos una unidad de aguacate, lo picamos en 8 partes iguales y simplemente tomo una de estas tajaditas, que sería entonces 1/8. Coco, un trozo, también está recomendado, pero no podemos exceder las cantidades por lo que ya les vengo comentando del excedente calórico. Y con respecto a la crema de leche, puede ser de 2
a 2,5 cucharadas para preparaciones. Por ejemplo, estoy realizando una ensalada, estoy agregando frutos secos y como aderezo le quiero colocar, por ejemplo, la crema de leche porque no me apetece el aceite de oliva. Entonces, esta es la recomendación que estamos dando. ¿Qué es lo importante de las grasas? Cuando nosotros o cuando la madre empieza a consumir un excedente en grasas, pero del tipo de grasa malo o grasas saturadas, estas van a pasar a través de la leche. ¿Cuál va a ser el efecto negativo que vamos a ver en nuestro bebé? Que se le van a empezar a formar muchos punticos blancos, principalmente por los bordes de la naricita, así como la frente. Entonces, en ese caso, tenemos que hacer una evaluación de la madre, hacer un correcto interrogatorio nutricional para saber dónde estamos fallando respecto a la cantidad y tipo de grasa que está consumiendo para evitar estos efectos negativos en el bebé. Nuestro tercer macronutriente tenemos entonces lo que son cereales, tubérculos y legumbres. ¿Qué tenemos aquí? La recomendación nos dice que la ingesta diaria debe ser de 4 a 5 raciones. De manera práctica, ¿cómo sería cubrir estas raciones? Bueno, con una taza de cereal integral y lo coloco como opcional, porque incluso aún consumiendo un cereal que no sea integral, pero que esté acompañado, por ejemplo, de un producto lácteo, es una buena combinación. Una taza de granos, 150 gramos aproximadamente. Estos 150 gramos va a ser el peso seco de estos granos sin contar el líquido. Realmente los granos no están contraindicados durante el periodo de lactancia materna. Solamente vamos a evitar aquellos que por antecedentes generen molestias a la madre. Y con molestias me refiero a que aumente la producción de gases. Respecto al pan, 2 rebanadas. Puede ser pan blanco o pan integral. Puedo consumir 2 rebanadas para el desayuno y de pronto 2 rebanadas, bien sea para una merienda o 2 rebanadas para la cena. También podemos consumir tortilla, arepa, 5 galletas de soda. Aquí lo importante con los carbohidratos es que tratemos de evitar consumirlos solos, porque ellos se digieren y se absorben muy rápido y por consiguiente vamos a sentir hambre antes de lo programado. La desventaja que a veces tienen los carbohidratos es que, como las madres desean perder el peso que ganaron durante el embarazo, disminuyen de manera drástica la cantidad y el tipo de carbohidratos que consumen. Entonces aquí vamos a tener una alteración del estado nutricional que sí nos puede influir de manera negativa en el contenido nutricional de la leche. Respecto a la cantidad de azúcar y dulces que se pueden consumir. De pronto se estarán preguntando por qué les estoy mencionando esto. Y es que en líneas generales, los adultos tenemos permitido el consumo de un 8 a un 10% del requerimiento calórico total bajo la presentación de azúcar o dulce. ¿Qué es lo que pasa? Que por lo general las cantidades recomendadas o calculadas para cada individuo no se cumplen. Lo importante aquí es ser consciente que si yo aumento la cantidad y la frecuencia de consumo de estos productos, voy a estar condicionando una ganancia de peso. Esto va a generar que la primera extracción de leche que realice el bebé tenga un contenido en azúcar bastante importante y que si el bebé no hace la mamada completa, pues no va a generar la extracción completa de los nutrientes, incluida la grasa. Entonces un bebé que se va a llenar poco, que va a estar llorando mucho, que probablemente presente cólicos, y esto lo vamos a conversar un poquito más adelante en el tema de mitos. Retomando acá entonces, el ejemplo de lo que podemos consumir: 2 cucharadas de azúcar, medio bocadillo o 3 cucharadas de helado. Con respecto a las 2 cucharadas de azúcar, ¿cuál es la indicación que hago yo? Por ejemplo, tomar como referencia estas azúcar comerciales en forma de pitillo o que vienen en sobrecito de 5 gramos. Y esa sería la recomendación de utilizar, por ejemplo, una para un jugo, una bien sea para otro jugo o algún postrecito que haga para el almuerzo, pero no exceder en cantidades. Media pastilla de chocolate dulce, una panelita de leche, media cocada, una cucharada de mermelada o arequipe que de pronto me haya provocado, no sé, con una oblea o con un pancito.
Lo importante acá también es no excedernos en la cantidad de productos dulces que vienen procesados, porque sabemos que tienen una serie de aditivos químicos que pueden resultar no muy beneficiosos para nuestros bebés. Entonces recordemos que sí podemos consumir este tipo de productos, pero tratemos de evitar excedernos en las cantidades que acá se encuentran recomendadas. Entonces, respecto a nutrición para la lactancia, ¿cuáles serían los consejos para las madres? Específicamente, las madres primerizas son aquellas que durante todo su embarazo, especialmente en el último trimestre, se llenan de mucha revisión bibliográfica, revistas, cursos, foros, chats, consejos, y realmente cuando llegan al momento de ofrecer la lactancia materna, pues realmente no es lo que ellas esperaban, y esto es lo que puede condicionar muchas veces el abandono de esta práctica. Respecto entonces a estos consejos para la madre lactante, así como existe un binomio madre-hijo o madre-hija, también existe un binomio alimentación-madre, porque dependiendo de cómo sea esta alimentación y el estado nutricional de la madre, será la calidad de la leche que ella está produciendo para garantizar el crecimiento óptimo, oportuno y adecuado del bebé. Estas recomendaciones están orientadas a que la alimentación debe incluir todos los nutrientes: proteínas, grasas, hidratos de carbono, vitaminas, minerales, azúcar y dulces, tomando en consideración las recomendaciones que hayan sido calculadas e indicadas de manera individual para cada madre. A veces van de pronto a una consulta y entonces se les entrega un plan de alimentación o la indicación que el profesional considere pertinente, la comparten con otras madres, pero realmente lo que necesita una no es lo mismo que necesita la otra. Se debe mantener un estado de hidratación adecuado. Recordemos que una madre produce en promedio de 700 a 800 mililitros de leche por día, y que este se duplica cuando tiene que alimentar a 2 o más bebés. Entonces el estado de hidratación de la madre es fundamental. Importante también fraccionar las comidas a lo largo del día. En el caso de las madres primerizas o aquellas que tienen un segundo hijo, estando el anterior todavía pequeño, los horarios tienden a ser muy difíciles porque nos enfocamos mucho al horario de los niños. Recordemos que los bebés recién nacidos, ellos tardan un poco en internalizar cuándo es de día y cuándo es de noche. Entonces eso también va a generar alteraciones en los patrones de alimentación de la madre. ¿Qué va a condicionar esta alteración de los patrones? Que se estimule la ganancia de peso porque estamos comiendo fuera de horario y de pronto mucho tiempo entre una comida y otra. También se deben evitar las bebidas alcohólicas y el tabaco, porque estas tienden a ser irritantes que pueden condicionar que el bebé empiece a sentirse incómodo, que empiece a llorar, que se empiece a quejar y que realmente nosotros no sepamos cuál es la verdadera causa. Respecto a los principales mitos relacionados con la lactancia materna, lastimosamente estos mitos no van orientados a fomentar el mantenimiento de esta práctica. Por el contrario, generan muchas dudas que pocas veces tienen una respuesta adecuada basada en la evidencia científica, y entonces contribuye que la madre simplemente abandone la práctica de la lactancia. Recordemos que estos mitos vienen dados de generación en generación, pues lo que le pasó a mi abuela y según la experiencia fue el conocimiento que le transmitió a mi mamá, el que mi mamá me transmitió y el que yo le pueda transmitir a mi hija. Entonces, como viene de un boca a boca, probablemente estas primeras situaciones había mucho desconocimiento relacionado con la lactancia materna, y entonces se crearon estos mitos que en lugar de contribuir a mantenerla, contribuyen al abandono de la lactancia materna. ¿Qué nos dice el mito número 1? La madre que amamanta debe comer el doble para producir más leche. Y yo les digo que este es un mito falso, porque el requerimiento de la madre se calcula para cubrir sus necesidades de mujer, ¿sí? Para el funcionamiento óptimo de su sistema, de su cuerpo. También se toma en consideración cuántos bebés va a amamantar, si son 1, 2 o más de 2. Y en función de esto es que se va a hacer el cálculo extra de energía para saber cuánto debe consumir.
Lo mismo pasa en el embarazo, es que tengo que comer por dos y realmente esa no es la recomendación. Entonces recordemos, mamá, que el hecho de que estemos amamantando uno, dos o más bebés no significa que vamos a comer en exceso. Mito número 2. La madre debe consumir ciertos alimentos para aumentar la producción de leche. Y esto también es completamente falso. La producción de leche va a estar directamente relacionada con ¿qué? Con el estado nutricional de la madre, su estado de hidratación y la succión constante que mantenga el bebé en ambos pechos. Eso es lo único que va a influir en la cantidad de leche que va a producir a lo largo del día. Mito número 3. La cesárea es incompatible con la lactancia. También es completamente falso. Sabemos que la cesárea actualmente se utiliza en aquellas situaciones en las cuales el parto por vía natural no es una opción ni para la madre ni para el hijo. A pesar de que se realiza el procedimiento quirúrgico y que posterior a este se indican antibióticos, estos están recomendados para que puedan ser consumidos por la madre sin generar efecto negativo sobre la producción de leche que se está generando. Mito número 4. Se debe suspender la lactancia si la madre está recibiendo medicamentos. Entonces, si nosotros estamos en el contexto de una madre sana, un embarazo sano, un parto tranquilo, un bebé sano, entonces los medicamentos que ella puede quedar consumiendo posterior al nacimiento del bebé no tienen ninguna contraindicación para que ella deba suspender la lactancia materna. Existen situaciones especiales en las cuales se debe tener consideración, pero estas las vamos a conversar un poco más adelante. El mito número 5 nos dice, el bebé llora porque tiene hambre, porque la leche materna no es suficiente. Este es el más común y lo hemos escuchado infinidad de veces. Sin embargo, es importante recordar que el llanto es el único medio de comunicación que el bebé tiene y no necesariamente significa que queda con hambre. Puede estar asociado a que presenta cólico por una mala extracción de los gases, puede ser que necesite un cambio de pañal, puede ser que no se sienta bien o simplemente que no haya dormido lo suficiente. Entonces, antes de decir qué es porque quedó con hambre, debemos de verificar otra serie de condiciones antes de afirmar esto, pero por lo general tiende a ser un mito. El mito número 6. Si la madre queda embarazada, debe suspender la lactancia. Esto es completamente falso. Realmente no hay una alteración en el estado nutricional de la madre ni del bebé en formación si ella sigue dando lactancia a otro hijo. Por el contrario, debe asistir a una evaluación integral para que se realice el cálculo de requerimientos exactos de energía y de nutrientes para que ella tenga la capacidad de mantener el funcionamiento de su cuerpo, de generar un bebé en buenas condiciones, así como seguir produciendo leche para el bebé que continúa en proceso de amamantamiento. Mito número 7. Se debe amamantar al bebé en un horario regular cada 2 a 3 horas. Colocándolo 10 a 15 minutos en cada pecho por mamá. Realmente este es un mito falso y debemos recordar que la lactancia no tiene horario. La lactancia se debe manejar a libre demanda. Existe un promedio que se trata de establecer esto con la finalidad de que el bebé se vaya adaptando también a horarios fijos o patrones fijos de alimentación, pero realmente esto no siempre se cumple. Que se coloque 10 a 15 minutos en cada pecho por mamada tampoco es cierto. ¿Cuál es la recomendación? De que el bebé sea colocado al pecho hasta que éste lo vacíe en su totalidad. Si yo lo coloco un tiempo de 10 a 15 minutos, por lo general lo que él estaría succionando es la lactosa o el carbohidrato que se encuentra presente en la leche y que tarda un tiempo aproximado de 10 a 15 minutos en salir de este seno. ¿Qué estaría pasando? Que entonces la grasa, que es el nutriente que tiende a bajar al final y el que le va a generar la saciedad, no le estaría ingiriendo al niño porque el tiempo que se está dejando en cada pecho no es suficiente. Entonces la recomendación es que sea a libre demanda, es decir, sin horarios fijos y que realmente se pegue en un seno hasta que el bebé lo vacíe en su totalidad. Si se genera molestia en el seno que no fue vaciado, entonces se puede generar la extracción de leche y conservarla. Mito número 8.
Los pezones adoloridos y las grietas del pezón aparecen en las madres con pieles muy delicadas, en las que no se prepararon los pezones durante el embarazo y en aquellas cuyos bebés están pegados al pecho por periodos prolongados. Esto es completamente falso. Anteriormente pues se hacía que aproximadamente entre el mes 7 o el 8 se empezaba una estimulación de la mama específicamente en la zona del pezón, y esto con la finalidad de destapar ese pezón para que cuando llegara la bajada de la leche esta fuera menos dolorosa para la madre. Realmente esto pues es falso. Se sabe que hoy en día esto va a depender de la correcta o incorrecta técnica de succión que tenga el bebé. Si el bebé no tiene una buena técnica de succión, es decir, que él no succione bien ese pezón y que el orillo de sus labios no se quede bien pegado en la areola de la madre, entonces es un bebé que va a estar succionando mucho esa puntica del pezón y entonces allí sí va a generar mucha molestia. Entonces realmente esto depende en la buena técnica de agarre que tenga el bebé en la mama. Como último punto de este curso tenemos entonces alimentación en situaciones especiales. Estas situaciones especiales son aquellas en las cuales se debe hacer una correcta evaluación e intervención no solo nutricional, sino también médica para garantizar que el proceso de lactancia sea efectivo y que se pueda garantizar para el bebé en condiciones nutricionales adecuadas de la madre. ¿Cuáles serían estas situaciones especiales? Por ejemplo, una diabetes, una madre que tenga una enfermedad renal, una madre que esté atravesando por una situación de cáncer, o una madre que por el contrario tenga un correcto estado nutricional pero que sea un atleta de alta competencia, donde se debe tomar en consideración en qué momento de su deporte ella se encuentra. Por ejemplo, si está en descanso o precompetencia, si está en competencia o está en postcompetencia, porque allí los requerimientos nutricionales varían. Entonces, a estas situaciones especiales son las que me refiero. Entonces, ¿cuáles serían estas situaciones especiales? Estaríamos hablando de diabetes, por ser una enfermedad común, enfermedad renal en cualquiera de sus etapas, cáncer y mujeres deportistas. En el caso de la diabetes realmente no está contraindicada la lactancia materna. Lo que se debe tomar en consideración es si la madre está tomando hipoglicemiantes orales o está recibiendo tratamiento con insulina, o por el contrario está recibiendo tanto insulina como hipoglicemiantes orales. Bajo esta circunstancia, la mujer o la madre lactante necesita una evaluación integral para poder hacer un cálculo específico respecto a la cantidad de carbohidratos que debe consumir a lo largo del día y que esto no genere efectos negativos en los valores de glicemia, pero que aún así la cantidad de leche que produzca sea adecuada para su bebé. Respecto a la enfermedad renal en cualquiera de sus etapas, realmente la Academia Española de Pediatría dice que no hay contraindicación para eliminar la lactancia materna, que se debería tomar en consideración el posible contagio de hepatitis C en los procesos de diálisis, pero que la hepatitis C no contraindica el proceso de lactancia materna. Tampoco está contraindicada porque puede alterar el balance de líquidos de la madre, que en última instancia el abandono de esta práctica estaría condicionado por los horarios en los cuales las madres tengan que acudir a las terapias de sustitución renal. Recordemos que la enfermedad renal pasa por varias etapas. La primera, en la cual se controla la alimentación, y en aquellos casos en los cuales ya es más avanzado, pues la madre debe asistir a terapia de sustitución renal, es decir, a terapia de diálisis o hemodiálisis. Los horarios y los días pues van a ser diferentes y esto es lo que puede generar de pronto el justificativo para que la madre abandone la técnica. Respecto al cáncer, es una situación un poco más compleja porque sabemos que estos pacientes reciben diferentes tipos de tratamiento y que dependiendo también de la localización del cáncer, pues va a depender si la madre puede amamantar o no. En líneas generales, lo que se recomienda es que si la madre está recibiendo tratamiento con quimioterapia, debe evitar la lactancia materna, porque algunos de estos medicamentos pueden encontrarse en la leche y por consiguiente no va a generar un efecto beneficioso en el niño. En el caso de las madres que están con radioterapia, es decir, que reciben radiación, pues realmente va a depender de dónde se encuentra ubicado el cáncer.
Y finalmente, en las deportistas, pues realmente no hay contraindicación. Por lo general, como se los decía, hay que tomar en consideración el tipo de deporte que ella está practicando, si se encuentra en precompetencia, durante la competencia o postcompetencia. Bueno, y ya recapitulando para finalizar, recordemos entonces que el proceso y la técnica de la lactancia materna es una situación de las cuales muchas madres hemos podido beneficiar el sano crecimiento de nuestros hijos. Debemos fluir a través de este proceso y no en contra. Debemos apoyarnos con nuestras parejas, con la familia, con las personas más cercanas para que este proceso sea efectivo. Recordemos que también la lactancia materna tiene costos desde el punto de vista económico. No invertimos en productos, en fórmulas comerciales que probablemente el niño no esté tolerando y que tengamos que cambiar de manera progresiva hasta que consigamos una que, entre comillas, pueda considerarse como ideal. Gracias también a todas las familias que se tomaron su tiempo o dedicaron unos minutos para ver este curso. Espero que hayamos aclarado ideas, que estemos en completa capacidad de defender y promulgar la lactancia materna. A todos ustedes, muchísimas gracias.